Buenos días, estudiantes. Vamos a hacer la última parte del tema reservorios. Nos habíamos quedado en la caracterización de reservorios y la caracterización de reservorios termina en la simulación de reservorios. Entonces voy a explicar muy brevemente esto del armado de celdas para la simulación de reservorios. Porque esto prácticamente es un tema bastante especializado, pero para que tengan una idea de cómo funciona, voy a explicar. Entonces tenemos aquí el modelo de torta. Ese modelo de torta tiene capas y en ese modelo de torta siempre hay intercalaciones de arcilla, como en este caso la parte negra. Entonces, para el armado y la correlación, aquí se requiere correlaciones y también uso de un equipo de presiones que se llama RFT para ver la continuidad de las capas. Y entonces el tamaño del bloque depende del modelo, de la densidad de datos y del costo. Aquí tiene que ser preservada la arquitectura del modelo geológico. Si hay unas capas menores, entonces se tienen que adicionar a unas capas que sean más definidas. Y en todo caso, ya cuando tenemos el modelo de simulación, se presentarán estas partes arcillosas y en cada una de estas celdas se tratará de colocar porosidad y permeabilidad para que luego se simule cuando se pase el flujo de gas o petróleo. En el caso de el yacimiento tipo rompecabezas, se hace un modelo parcialmente determinístico. En el anterior caso es totalmente determinístico. Aquí se hacen uso de datos geológicos, también de presiones tomadas por la RFT. También hay que ver la permeabilidad horizontal vertical y la orientación de los cuerpos desde datos del DIF-meter. Hay algunos reservorios dentados que tienen que ser convertidos a modelos tanto de torta como sea posible. Hay que tratar de volcarlos esos modelos a modelos de torta, pero ustedes ven que hay partes que no son reservorio y digamos que son vacíos. Eso también tiene que reflejarse aquí, que está en casilleros achurados. Y luego se colocan en cada una de las casillas porosidad y permeabilidad para simular el flujo de fluido al final. Y en el caso del modelo laberíntico es casi totalmente estocástico. No es determinístico en ningún caso. Aquí también la orientación de los cuerpos de arena se hace mediante modelos de DIF-meter y también se hace un modelo condicional probabilístico usando las bases de datos de los geólogos. Esto es difícil determinar las celdas porque es bastante caótico, es un laberinto, pero de todas maneras se suele definir las partes que no son reservorios y las partes que son reservorios se colocará la porosidad y permeabilidad, como ya hemos hablado, para hacer pasar los fluidos que correspondan. Eso es en líneas generales la simulación de reservorios. Esto es preparar celdas para una simulación de reservorios. El paso siguiente
después de la caracterización es el cálculo de reservas. El cálculo de reservas nosotros lo vamos a hacer desde el punto de vista volumétrico. ¿Qué componentes tiene el método volumétrico? La fórmula fundamental es esta. El volumen del hidrocarburo en el sitio, en el reservorio, en el yacimiento, es igual a A por H por phi por 1 menos SWI dividido entre BOI. Las reservas es igual al volumen en un sitio, a esto, al resultado de esto, volumen en el sitio del hidrocarburo multiplicado por el factor de recuperación. Entonces vamos a ir desmenuzando estos datos de dónde se obtienen. Uno de los datos más sensibles para obtener es el espesor útil o el espesor neto con hidrocarburos. Suponiendo que nosotros tenemos un yacimiento con varias arenas donde hay un tope y una base, entonces tendremos que tener que sacar los espesores útiles. En este caso, digamos, el espesor útil es 2 metros. Desde luego hay técnicas para hacer esto. En la arena 2 es 3 metros y en la arena 3 es 10 metros. Para el cálculo de esto hay que sumar todos los espesores útiles y multiplicar por el área del yacimiento. Phi, que es la porosidad efectiva, esto se obtiene de los registros de pozo. En primera instancia, del registro de porosidad densidad. Otro registro de porosidad es el neutrón. Y si se careciera de esos dos registros, podemos apelar al registro del sónico, que también nos da la porosidad. Y de último, la resonancia magnética también nos da la porosidad. Esta saturación inicial del agua se calcula mediante la fórmula de Archi y sus variaciones. Archi es la ecuación más sencilla para una arena limpia, pero nuestras arenas no son limpias. Entonces hay unas variaciones de la ecuación de Archi que se llama ecuación de Fertel, ecuación de Indonesia. Bueno, eso perfeccionarán en su curso de registros de pozo. Este factor de volumen inicial es factor de volumen de formación. Esto hay formas de calcular, pero lo más apropiado es obtener a partir de análisis de PVT, presión, volumen y temperatura del fluido que se obtiene. Por ejemplo, del petróleo. Se obtiene el petróleo y se somete a ese análisis PVT, presión, volumen, temperatura, y de ahí sale este factor volumétrico. Y el factor de recuperación, hay técnicas para calcular, pero si no se tiene los medios para calcular este factor de recuperación, podríamos tener un análogo de un campo vecino. Si estoy en Río Grande, ¿cuánto de factor de recuperación tiene Tundi o La Peña? Entonces de ahí puede obtenerse un valor aproximado de factor de recuperación, análogo. Entonces, lo primero que se hace para el cálculo volumétrico, definir el yacimiento. Para definir el yacimiento, ¿qué se hace? Tenemos registros de pozo. En este registro la curva verde es gamma ray, la curva punteada es SP en milivoltios, y aquí hay
tres curvas de resistividad. La más cercana, la más profunda es la que nos interesa a nosotros, que está de color rojo. Es una resistividad que está midiendo a 90 pulgadas de la pared del pozo. Entonces, nosotros vemos el conjunto y vemos que tenemos un tope de la formación. Este es nuestro tope de la formación, pero no es el tope del yacimiento. El tope del yacimiento es el tope poroso, el tope donde está la porosidad alta. Ese es el tope del yacimiento o del reservorio. Entonces tenemos que identificar esto y tenemos que identificar la base. Y también se tiene que identificar el contacto agua-hidrocarburo. Entonces, yo estoy viendo aquí el contacto, esto es hidrocarburo que ha caído aquí, y entonces probablemente el contacto agua-hidrocarburo es aquí. Me voy a este pozo, digamos, suponiendo que este pozo es uno, el otro pozo es otro, entonces veo las características. Y hago la correlación, veo que el tope de la formación es aquí, casi similar a este. Vean esta patadita y vean esta patadita. Entonces el tope de la formación es ahí. Y el tope poroso está en 9100 y un poquito. Aquí está en 8800 y algo. Porque es el tope de la porosidad donde se está manifestando el hidrocarburo. Aquí también existe un contacto de agua que estaría aquí. Y la base del reservorio. Con esto he definido mi yacimiento. Sigo con el definición del yacimiento. Entonces, aquí tengo que discriminar rocas que son productivas y rocas que no son productivas, que no es yacimiento. Para eso, aquí tengo la porosidad que está creciendo, allá. Y aquí está la saturación de hidrocarburo que está creciendo. Mientras más poroso es, se está definiendo mejor el yacimiento. Alta porosidad, alto contenido de hidrocarburo. Va disminuyendo la porosidad, va disminuyendo el hidrocarburo. Pero aquí, ¿qué es arcilla? Esta arcilla que está intercalada en este conjunto no es yacimiento, hay que eliminar. Esta otra arcilla no es yacimiento. Con pocos pozos es difícil determinar cuáles intervalos improductivos tienen suficiente extensión lateral y espesor vertical para dividir el yacimiento en distintas unidades de flujo. Conocer sobre el ambiente deposicional, si es de barrera, si es de canal, así como de las áreas adyacentes y la sísmica, nos ayudarán a disminuir las incertidumbres. Pero con registros ya se puede decir si es yacimiento o no es yacimiento. También hay que ver la continuidad del yacimiento. Si nosotros tenemos un pozo que ha perforado aquí cerca de la cúspide y este pozo un poco más allá, cerca del flanco, vamos a ver que nosotros tenemos el gas aquí. Luego del gas, un contacto petróleo que es verde, gas que es rojo. Y luego tendremos un contacto petróleo-agua. Petróleo es verde, agua es azul. Y los contactos en general son horizontales. Y en este pozo había habido un poquito gas y que coincide con el contacto gas-petróleo. Y eso es horizontal. Por lo tanto, esta es una unidad de flujo, todo el gas. Solamente aquí está chiquito del gas, porque el tope del yacimiento, el tope de la formación está aquí. El petróleo está más o menos igual y el contacto agua
está bien puesto, pero el agua se extiende hacia abajo. En cambio aquí el agua está limitado por el yacimiento, por la base de la formación. ¿Se entiende eso? Entonces, los contactos gas-petróleo y gas-agua nos están diciendo que hay una continuidad vertical en este yacimiento. También el yacimiento o la continuidad vertical se puede medir por datos de presión. Hay un equipo que se llama probador RFT, Repeat Formation Tester. Y hay otro que es MDT, que define lo mismo. Entonces, ¿qué han hecho estos amiguitos en el pozo A? Han tomado una presión aquí, una presión aquí, una presión aquí, una presión aquí, otra presión en esa arenita, otra presión aquí, 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 aquí. Aquí han desechado la arcilla, aquí, aquí, aquí. ¿Qué ha pasado? Luego han hecho la profundidad, un gráfico, la profundidad versus la presión. Se han dado cuenta que estos tres agujeros, estos tres yacimientos tienen una sola fase y con un gradiente de presión común. Por lo tanto, estos entre sí están conectados. Ahora, puede haber otro caso de distintas interpretaciones dependiendo de las medidas de presión. Aquí, por ejemplo, han medido 1, 2, 3 medidas de presión. Aquí 1, 2, 3, 4. Y aquí 1, 2, 3. Y aquí parece ser que son tres cuerpos independientes, porque hay aquí un gradiente de presión. Aquí hay otro gradiente de presión un poco distinto de este. Y aquí hay un gradiente de presión distinto de los dos. Por lo tanto, parece ser que es una otra interpretación. Ahora, en otra interpretación han tomado presiones aquí, han tomado presiones aquí y han tomado presiones aquí. ¿Y qué les ha dado? Tres gradientes. Si bien es, aquí habría tres fases. Este gradiente es gradiente de gas y este gradiente es gradiente de petróleo. En la intersección de estos dos está el contacto gas-petróleo. No se olviden esto que les estoy indicando, guardárselo porque ustedes seguro que en reservorios van a hacer esto y ustedes ya van a estar adelantados. Con esta gradiente de petróleo se intersecta a esta otra gradiente que es de agua y la intersección nos da el contacto agua-petróleo. Por lo tanto, en este hay tres fases: agua, petróleo y gas. Estos ejemplos se les ha puesto solamente para decirles que en un tipo de yacimientos de varias arenas podrían haber una sola fase, o que sean cuerpos independientes, o que sean un solo yacimiento con una fase, dos fases y tres fases: gas, petróleo y agua. También hay que definir dónde está el hidrocarburo conocido, más bajo. Aquí han hecho una prueba de DST y les ha dado 500 barriles de petróleo por día con 18% de aporte de agua. Entonces, aparentemente habría un contacto
aquí. Y aquí es una posibilidad, aquí, el petróleo más bajo conocido. Ahorita voy a explicar. Y aquí se ha tenido una DST-1, una primera DST, con un 78% de contenido de agua. Pero vamos a la saturación de petróleo. Aquí la saturación de petróleo está 40, 60 y 80. Entonces, aquí esta curva está más próxima a la saturación de 80 petróleo, de 80% de petróleo. Entonces, y aquí esta curva está cerca del 60% y aquí cerca del 40%. Entonces, un dato conocido que es el lowest known oil, el petróleo más bajo conocido, podría darse aquí. O como podríamos poner aquí, porque aquí todavía hay 40% de saturación de petróleo y el resto sería agua. Y según la DST-1, hay esta otra posibilidad que el punto más bajo de petróleo podría ser LKO, porque aquí hay 30 barriles de petróleo. Aquí parece ser el contacto agua-petróleo. Pero estos son temas para analizar cuando uno ya tiene los datos del campo que está tratando. Solamente aquí les doy algunos ejemplos que tienen que tomar en cuenta a la hora de evaluar su yacimiento. Entonces, si nosotros tenemos un yacimiento donde aquí está una curva de gamma ray. Aquí está la curva de gamma ray y aquí están las distintas posibilidades en distintos colores. Aquí está la porosidad. En rojo está la porosidad y aquí en azul está la saturación de agua. Hacia aquí, hacia este lado, está 100% de agua y hacia este lado está 0%. Entonces, de acuerdo a esto, vemos que el tope de la formación está aquí y la base de la formación está aquí. Fíjense, esto es pura arcilla, empiezan a aparecer las arenas y luego siguen pura arcilla. Entonces, el negro, fíjense el negro, es el espesor total de la formación, del tope a la base. Todas las rocas, incluyendo arcillas, arenas, todo lo que hay, aunque dominan las arenas. Entonces, el verde es el espesor bruto de roca. Está entre el contacto del petróleo, oil-water contact, o sea, agua y petróleo, contacto, el verde es el espesor bruto. El espesor arenoso es todo lo que es arena desde la base hasta el tope, está en color naranja. Todo lo que es arena se descuenta. Obviamente para esto se pone unos cutoffs, unos límites. Por ejemplo, para mí, debajo de 40 unidades de API va a ser arena, encima va a ser arcilla. Bueno, ya uno conociendo su yacimiento pone esos cutoffs. Y finalmente el net pay o el neto petrolífero es el rojo. Entonces, net pay debajo del contacto no ha de haber. Debajo del contacto agua no hay neto, pero sí hay arena. En cambio, encima del contacto hay, y en este caso coincide con las arenas, porque se supone que si es poroso, si hay arena, entonces está lleno de petróleo. ¿Entienden? Y así se puede ir sumando
fácilmente cuánto de NetPay tiene sumando las profundidades solamente de rojo. Y esa es la forma de conseguir el H, el neto petrolífero, que es un poquito lo más difícil de conseguir. Ahora fíjense, vamos a ver las porosidades. ¿Por qué aquí no hay arenas? Porque la curva de rojo hacia este lado es buena porosidad y hacia este lado es baja porosidad. Entonces aquí hay baja porosidad excepto este techito, este piquito. Excepto este piquito que entra un poco en el límite de porosidad para hacer arena. En cambio, vean la curva de saturación de agua. Lo mejor está a este lado. Aquí, ¿por qué no es yacimiento? Porque la saturación de agua es casi 100% saturación de agua. Por eso no paga. En cambio, aquí paga. Y aquí, ¿por qué es el contacto? Porque la saturación de agua empieza a crecer hacia este lado hasta el final. Entonces, aquí se ha definido el contacto agua-hidrocarburo. ¿Se entiende? ¿Me están escuchando? Sí, ingeniero, se entiende. Entonces, vamos a hacer el cálculo de reservas. La fórmula que hemos utilizado sigue vigente para el volumen original in situ. Este es el volumen original in situ y este es el factor de recuperación. Entonces, con esa fórmula que hemos calculado, multiplicamos por el factor de recuperación y ya se tiene. Sin embargo, los americanos esto ya tienen tabulado esto de acuerdo a las regiones. Este volumen total F no es el clásico factor de recuperación que hemos hablado de hacia arriba, sino es un factor de recuperación por acre. Esta F, el volumen, si multiplicamos por los barriles por acre pie, ellos ya lo tienen tabulado. Entonces tenemos la reserva recuperable. Ahora, el volumen, ¿cómo se calcula? Para esta fórmula y para la otra fórmula. Se calcula de esta manera. H, que es el net pay, por A0 entre 2, más A1, A2, A3, más AN menos 1, más AN sobre 2. ¿De dónde sale esto? Sale de nuestro mapa. Nuestro mapa que puede ser isópaco, mejor si es isópaco, entonces tiene un contacto agua-petróleo. Y las curvas entre estos H son equidistantes. Por lo tanto, H es constante. El volumen, B es el volumen. H es el intervalo de contorneo. A0 es área encerrada por el contacto del petróleo-agua. A0 siempre se pone a la última curva. Aquí ya es agua, aquí ya es petróleo, A0. Luego A1, A2, A3 y AN, hasta donde tengamos nuestro gráfico. Y se aplica la fórmula anterior, esto. Y ahí vamos a tener el volumen. Entonces, también hay otra forma de calcular cuando ya se ha producido, pero voy a explicar un poquito más esto. El petróleo recuperable acre-pie es la cifra más difícil de evaluar a menos que haya información local disponible de campos adyacentes. Puede calcularse de acuerdo con una estimación del promedio de porosidad del reservorio. Digamos que esté entre 10 y 30%,
y una estimación del factor de recuperación, generalmente 30% o más para arenas y 10 a 20% para reservorios de carbonato. El factor de recuperación variará de acuerdo con el espaciamiento de los pozos, la permeabilidad del yacimiento, la viscosidad del fluido y la efectividad del mecanismo de accionamiento. A esto se requiere a un mecanismo de recuperación que yo voy a explicar un poquito más adelante. En general, se pueden recuperar varios cientos de barriles por acre de petróleo. Ahora, ¿qué se hace cuando ya tenemos descubierto el campo? Podemos hacer lo siguiente. El petróleo recuperable es igual a 7.758 por el volumen, por la porosidad, por 1 menos saturación de agua, que se calcula por Archi, multiplicado por R. Ese es el factor de recuperación, dividido entre el factor de volumen de formación, que nuestra fórmula, acuérdense, era BOI. ¿Recuerdan? Entonces, el volumen, este es el área por espesor. 7.758 es factor de conversión de acrepiés a barriles. La porosidad es la porosidad promedio que se saca de los perfiles y eso, SW es igual a la saturación de agua promedio. El factor de recuperación estimado y el factor volumétrico de formación. Vamos a ver. Área se obtiene de mapas sísmicos estructurales tiempo profundidad. Contacto agua hidrocarburo y columna de hidrocarburos se obtiene de registros de pozos y pruebas. Porosidad se obtiene de registros de densidad, neutrón sónico y resonancia magnética. Ya les había dicho antes. Eventualmente se puede tener del registro sónico. Cuando no hay, a veces no hay en los campos o se perdieron los registros, algo pasó, entonces del sónico se saca. Saturación de agua se calcula con registros de resistividad, neutrón y densidad aplicando la ecuación de Archi y sus variaciones. ¿Cuáles son las variaciones? La ecuación de Ferter, la ecuación doble agua, la ecuación de Indonesia. Factor de recuperación se estima por analogía de campos vecinos. El FBF convierte un barril de tanque de petróleo a su volumen, a las temperaturas y presión del yacimiento. Depende de la composición de petróleo, pero esta dependencia puede generalmente ser aproximada calculando la dependencia de este factor de la relación gas-petróleo y de la densidad de petróleo grados API. O sea, si no tenemos un análisis PVT, podríamos hacer lo siguiente. El límite de esto, de 1,08 para bajos gores y crudos pesados, a valores de más de 2 para petróleos volátiles y altos gores. La relación gas-petróleo, GOR quiere decir relación gas-petróleo. Nosotros decimos RGP. Anoten, RGP igual a GOR. GOR dicen los del norte. Es calculada según la siguiente ecuación. Caudal de gas es igual a caudal de petróleo por la mu0 KG. Mu G K0. ¿Qué es? Q es caudal a las temperaturas y presiones del yacimiento. Mu es viscosidad a las temperaturas y presiones del yacimiento. O sea, esto es viscosidad del petróleo, viscosidad del gas. K es la permeabilidad efectiva.
G es gas y O es petróleo. En realidad nosotros para calcular la relación gas-petróleo calculamos de la producción. La producción de gas lo dividimos por la producción de petróleo y ya está. Si no tuviéramos, tendríamos que hacer este asunto de esta formulita. Entonces, aquí en el eje de las IES tenemos el factor de volumen de formación. Y aquí es la relación gas-petróleo. Entonces, yo si tuviera una RGP de 500, ¿qué hago? 500 lo llevo aquí. Y lo pongo a la horizontal. Va a ser casi 1.3 el factor de formación de ese mi petróleo. ¿Se entienden? Ahora, si yo tengo aquí 1500, lo llevo aquí y lo llevo aquí, va a ser algo de 1.70 factor volumétrico del petróleo. El factor de formación se calcula en mejor forma del análisis PVT, presión, volumen y temperatura. Fíjense aquí está un yacimiento con agua y con petróleo, un yacimiento, pero ¿qué pasa? Esto todavía no ha sido producido. Cuando se produce este petróleo que va a tener necesariamente gas en solución, ¿qué va a pasar? Se va a ir produciendo y se va a formar un casquete de gas, un petróleo, y va a subir el contacto agua-petróleo que estaba aquí. Entonces, este volumen va a ser igual a este volumen, pero ya aquí solamente había gas y petróleo, aquí ya hay agua, petróleo y gas. Entonces, a medida que se produce un campo, se producen varios cambios en el depósito. La presión disminuye y el caudal disminuye. Eso es lógico. Si estábamos produciendo 500 barriles de petróleo por día, conforme pasa el tiempo vamos a llegar a 300, 200, 100. La relación gas-petróleo, el GOR, también puede variar, aunque esto depende del tipo de mecanismo de empuje. Ya les voy a mostrar esos tipos de mecanismo de empuje. Estos cambios están bosquejados en la figura 650. Ya les he mostrado los cambios. Con esto puede formularse en la ecuación de balance de materiales, que como su nombre indica, iguala los volúmenes de petróleo y gas en el depósito a presión virgen con los producidos y que permanecen en el depósito en varias etapas en su vida productiva. En su nivel más simple, la ecuación del balance de materiales es una variante de la ley de conservación de la masa que acabo de explicarles aquí. La ecuación de balance de materiales es igual al peso de los hidrocarburos originalmente en el reservorio, igual al peso de los hidrocarburos producidos más el peso de los hidrocarburos retenidos en el reservorio. Pero nosotros no hablamos de peso. Esto es bien para la fórmula. Nosotros hablamos de volumen. Si todos los pesos se expresan como depósitos de stock tank, esto se llama stock tank en barriles de petróleo y en pies cúbicos de gas, entonces el peso puede ser sustituido por el volumen. La ecuación del balance de masas tiene variaciones complejas. Aunque su solución es un trabajo para el ingeniero de yacimientos de petróleo, gran parte de la información
en la que se basa es provista por los geólogos. Ahora, les voy a mostrar cómo es esta ecuación de balance de masas, volviendo a nuestro gráfico. Aquí estaba un volumen original. Entonces, aquí está el volumen que ha sido retenido más el volumen que ha sido producido. Esa es la ecuación de balance de materiales. El petróleo producido más el petróleo retenido. Pasamos a los métodos de producción. 3 mecanismos importantes. Hay una producción impulsada por agua que se llama water drive. Drive es conducir. Entonces, el petróleo es conducido por el agua. Hay otro impulsado por el gas, es el gas drive. Y hay otro impulsado por el gas en solución, ese gas que se disuelve en el petróleo. Vamos a ver qué es, cómo es. El primer caso, la producción impulsada por agua se asimila a un tubo en U, como este. ¿Dónde está el gas, el petróleo y el agua? El agua, para la impulsión de esto, puede venir de 2 fuentes. Una exterior, como se ve en este caso, y otra si existe por debajo en subsuelo un acuífero muy grande. Pero la idea es así. Si yo abro la llave, se va a ir produciendo y el agua va a ir compensando todo el hidrocarburo que vaya saliendo, va a seguir empujando. Y ese es este caso. Si aquí está el gas y el petróleo y aquí este yacimiento está conectada con el agua meteórica, produce esto y el agua va a ir subiendo, sustituyendo al volumen que se ha perdido por la producción. ¿Qué implicaciones tiene? Si nosotros a un yacimiento con mecanismo de agua, si es una producción normal, racional, controlada, el nivel de agua va a ir subiendo poco a poco hasta que se deplete el yacimiento. Pero si nosotros, como ha ocurrido en algún yacimiento de Bolivia, le metemos a la loca y le abrimos el grifo con muchos pozos por la desesperación de petróleo, ¿qué va a pasar? El agua le va a ganar a la producción del petróleo y esto se llama coning. Se va a conificar. Fíjense cómo se conifica el cono. Y este petróleo ya no se va a poder sacar, difícilmente. Por eso los ingenieros de producción tienen horror al cono. Y si este yacimiento fuese así estratificado con un yacimiento con un contacto de agua-petróleo, si se le produce bastante, entonces, ¿qué va a pasar? Se va a ver como dedos, como los dedos de la mano, porque esto depende de la permeabilidad. El contacto no va a ser tan horizontal, sino va a ser como los dedos de la mano. Porque estos ya son distintos niveles de permeabilidad que tiene, por eso hace esa situación. Ahora vamos a ver, seguimos en el yacimiento empujado por agua. Aquí está la relación gas-petróleo que crece hacia arriba. Y la producción en barriles por día también crece hacia arriba. El tiempo está aquí
y esto es la curva de gas, relación gas-petróleo, o GOR, y esta la curva de presión. ¿Qué va a pasar? Entonces, al comienzo va a producir mínimamente de agua y harto petróleo, y conforme vaya pasando el tiempo, la producción del petróleo va a disminuir hasta que prácticamente quede depletado. ¿Qué va a haber en su lugar? Poco a poco el agua está invadiendo, poco a poco. Esto es en una situación normal. El acuífero va a ir ganando las partes que ha ido dejando el petróleo. Entonces, aquí, ¿qué va a pasar en el GOR? El GOR va a tener pequeñas fluctuaciones, pero básicamente va a ser constante la relación gas-petróleo. Pero la presión del reservorio, que está aquí la presión, va a caer no bruscamente, suavemente, hasta que se va a mantener, casi hasta el final. ¿Por qué ocurre esto? Que la presión del reservorio no cae, más o menos se mantiene constante, porque el agua, el mecanismo de agua que está sustituyendo al petróleo producido, está soportando esa presión. Por eso es. Entonces, con este mecanismo de agua, que es el mejor, se puede alcanzar una recuperación de hasta 60% del petróleo. Vamos a ver qué es lo que pasa cuando un yacimiento tiene casquete de gas. Entonces, antes de la producción, antes de que venga el primer pozo, se va, está el petróleo y está un pequeño casquete de gas. Y aquí se va produciendo racionalmente y el casquete de gas comienza a crecer el casquete de gas y sigue la producción de petróleo. Pero si se exagera, como en el caso del water drive, del caso anterior, se va a formar un cono, pero el cono ya va a ser a la inversa. Va a ser a la inversa, hacia la profundidad. Entonces, también aquí el petróleo va a ser muy difícil que salga si es que se produce este cono hacia la profundidad. A medida que comienza la producción, la caída en la presión hace que el gas disuelto en el petróleo salga de la solución y forme este casquete grande. Este gas nuevo sube hasta el casquete de gas y al hacerlo se expande para ocupar los poros desocupados por el petróleo. Una zona de transición de desgasificación se forma así en el contacto gas-petróleo. Las zonas de extracción pueden desarrollarse adyacentes a los pozos de una manera análoga, pero inversa a la conicidad en el contacto petróleo-agua. Esta es esa figura. ¿Qué pasa con la presión, la producción, la presión y el gas? La relación RGP. Aquí la presión y el GOR o la RGP crecen hacia arriba. Aquí la producción crece. Aquí la producción está alta, por lo tanto, conforme pasa el tiempo, la producción va a ir disminuyendo, 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 hasta prácticamente no tener. ¿Y el GOR qué hace? El GOR estaba poquito aquí. A medida que disminuye el petróleo, va a haber más gas y el GOR va a crecer. ¿Qué va a pasar con la presión? Aquí no hay quien lo sostenga la presión, por eso es que la presión de alta va a ir bajando hasta lo que se llama presión de abandono. Con este mecanismo, la producción de casquete de gas está la recuperación
está en el orden de 20 a 50%. Entonces, este es el segundo mejor. El primer mejor es water dry. El segundo mejor es casquete de gas. Y ahora vamos a ver cómo es la producción impulsado por el gas disuelto. Aquí está el yacimiento. Aquí está el agua, el petróleo. No hay ningún pozo y aquí se empieza a producir. Entonces, esas burbujas que están dentro del petróleo empiezan a formar un casquete de gas. Este casquete de gas. ¿Y qué pasa con la producción de petróleo? La producción de petróleo, que al comienzo es alta, va bajando hasta que al final ya prácticamente ya no existe petróleo. Y la LGP, ¿qué pasa? Sube hasta un punto crítico y luego hasta el punto de saturación del gas. Entonces, de ahí va bajando el GOR hasta que se estabiliza aquí. La presión del yacimiento siempre va a caer y la producción también va a caer. El factor de recuperación en estas condiciones es el más bajo, es de 7 a 15%. Si se quiere recuperar todo el petróleo del yacimiento, se tendrá que utilizar mecanismos de recuperación secundaria. Con eso, jóvenes, hemos terminado el tema